Prácticamente en todos los entornos de trabajo con equipos informáticos se utilizan paquetes de ofimática, tanto para la generación de documentos como para la gestión interna. Pero nos preguntamos si son accesibles. ¿Generan contenidos con una estructura y diseño que puedan ser interpretados por una persona con discapacidad visual? De todo esto vamos a hablar hoy con Jonathan Chacón Barbero, experto en software y consultor en accesibilidad, junto a nuestro presidente Javier García. Buenas tardes a ambos y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas. Como hemos dicho, hoy vamos a conocer más en profundidad el grado de accesibilidad de las aplicaciones más populares. Comencemos con los procesadores de texto. Quizá el más conocido y empleado sea Word de Microsoft, pero ¿qué tal es su integración con los lectores de pantalla en Windows y en Mac? Pues honestamente en Windows hay que hablar más bien de cómo se integran las herramientas de accesibilidad con el propio Word. Y ahí tenemos que hablar que JAWS es el que da el mejor soporte, porque han colaborado durante muchos años y JAWS da muy buen soporte para todo el tema de lectura del documento o interactuar con controles de formularios, incluso algunas herramientas de asistencia del propio Word, como por ejemplo el validador de accesibilidad o el integrador de elementos visuales como gráficos o imágenes. NVDA ha mejorado muchísimo el soporte, pero lo hace a través de scripts. Entonces, sí es cierto que con cada nueva versión de Word nos podemos encontrar un retroceso en el soporte de accesibilidad por parte de NVDA. En cambio, con JAWS es casi inmediato la actualización del propio JAWS para ese soporte. En el caso de Mac, en Microsoft Office, con VoiceOver hasta la versión de 2019, pues era muy deficiente su accesibilidad. A la hora de leer un documento de arriba a abajo, con los tres lectores de pantalla bien, narrador de Windows directamente lo he excluido porque no lee todo. Es más, muchas veces ignora ciertos elementos que sí aportan información, como son los pies de página o las notas al margen. En cambio, con los lectores de pantalla, JAWS, NVDA y VoiceOver, sí se nos notifica de esos elementos. Ujú. Y personalmente, cuando la lectura del documento es compleja, porque hay elementos con estructuras semánticas complejas, como son tablas o lectura en doble o triple columna, ahí el que mejor reacciona es JAWS y el que peor VoiceOver. Ujú. Tanto para tablas Ujú. como a lo mejor diferentes estilos, formatos, siempre recomendarías en este caso, Jobs. Sí, JAWS en Windows muy bien, NVDA se defiende. Y VoiceOver, si la tabla es simple, bien. Si es compleja, ya hay la destreza del propio usuario a la hora de utilizar VoiceOver es crucial. O sea, un usuario novato de VoiceOver, muchos documentos de Word será incapaz de leerlo. Ujú. Y en Ujú. el caso de que ese documento, por ejemplo, incorpore imágenes, ¿cómo han de ser trabajadas? ¿Hay alguna recomendación? Sí, siempre deben incorporarse los elementos de accesibilidad que proporciona el propio Word, tanto para aportar una descripción alternativa a la imagen o para ocultarla para la accesibilidad si la imagen es de carácter decorativo. Que Ujú. eso Word sí lo incorpora, el poder ocultar un elemento para la accesibilidad, para que ese elemento visual no nos moleste a la hora de leerlo con el lector de pantallas. Perfecto. Otro procesador de textos muy popular es documentos de Google. ¿Cómo valoras su accesibilidad? ¿Es una buena alternativa? Pues yo lo uso diariamente en mi trabajo en Cabify porque utilizamos la suite ofimática de Google y lo encuentro más accesible en Mac con Safari que en Windows con Chrome utilizando JAWS o NVDA. Con VoiceOver y Safari puedo editar muchos documentos, cambiar su accesibilidad además, pero sí es cierto que en muchas ocasiones hay que tirar de atajos de teclado, porque la navegación en el propio navegador web puede resultar confusa para usuarios de VoiceOver que no tengan experiencia manejando aplicaciones web. Ajá.
¿Y nos podrías recomendar alguna otra alternativa más, como LibreOffice, Pages, no sé, alguna que podamos tener en Pues, cuenta? pues para Mac Pages de la propia Apple es bastante socorrido. TextEdit, que es el editor por defecto. Y eh, mm, hay otros editores, pero no aportan las mismas capacidades de personalización, pero sí son muy sencillitos. Por ejemplo, March Edit para publicar y gestionar contenidos en blogs y demás, incorpora un editor de texto muy sencillito para Mac. Y en Windows, pues el propio Notepad++, todo el tema de OpenOffice con NVDA se puede seguir utilizando. En cambio, con Yo soy narrador no. Y el WordPad en la versión antigua de Windows es una solución más que suficiente para crear pequeños documentos para cualquier usuario, es bastante accesible, pero estamos hablando de editores de texto muy sencillitos, como sería Sí. el TextEdit para Mac, que si lo Ujú. que quieres es un documento sencillo, sí, pero si tú vas a trabajar, honestamente, yo me quedo con Word, Google Documents y Pages, en ese orden. Pages lo pongo por debajo de Word y Google Documents porque si en tu empresa hay gente que no usa Mac, vas a ir a tener problemas a la hora de exportar los documentos y compartirlos. Entonces hay que buscar un formato común. Y quieras o no, aunque Pages puede abrir documentos de Word, luego los tienes que reconvertir, trabajar, volver a convertir y entonces es un poco lioso. Entonces es mejor Se utilizar un pierden los formato. formatos, se Sí, pierden esos sí. cambios al final, las configuraciones cuando hay sobre todo información visual y tal se van Claro, bastante. y el problema está en que, por ejemplo, con Pages tú metes una alternativa textual a una imagen y dependiendo la versión de Word, a veces lo acepta y otras veces la elimina. Y lo mismo pasa cuando importas un documento de Word de Word a Pages, importa esos elementos de accesibilidad, pero a veces no los coloca como debe. Entonces, si Ujú. vas a trabajar en formato Word, utiliza Microsoft Word, y si vas a trabajar en formato Google Documents, pues usa Google Documents, pero que todo el mundo vaya a una. Yo, por ejemplo, actualmente, como mi labor en Cabify no es solo desarrollo de software, sino que también realizo tareas de gestión y demás y trabajo con otros departamentos, pues utilizo tanto Microsoft Word como Google Documents, pero principalmente Documents para unificar esos formatos, para que sepamos que todo el mundo tiene el mismo documento. Ujú. Sí, para trabajar en equipo al final Perfecto. también hay que ponerse de Ujú. acuerdo en esto. Vale, vamos a pasar ahora a las hojas de cálculo, ya que quizás es la segunda herramienta ofimática que más utilizamos. Sin duda, Excel de Microsoft es referente, pero para las personas con discapacidad visual es una aplicación compleja por la cantidad de información que contienen, la dificultad para desplazarse por las celdas, menús, etcétera. ¿Cómo valoras su accesibilidad y facilidad de uso? Es que en las hojas de cálculo yo creo que el problema es la forma que tenemos las personas ciegas de explorar la información en una aplicación software, que es un foco. En cambio, visualmente una hoja de cálculo es comprensible de un vistazo. Trasladar toda esa información al usuario es confiar en que la persona ciega tenga la suficiente memoria como para mantener la información referenciada en su cabeza. Entonces, si es una hoja de cálculo simple, pues la persona ciega no se pierde, pero cuando creamos hojas de cálculo complejas, con celdas híbridas, varios libros, varias hojas, ahí la persona ciega tiene que ser muy disciplinada. Y la accesibilidad tanto de Excel como de Numbers para Mac, como del propio Google Sheet. En el caso de Mac para Google Sheet es suficiente, en el caso de Windows es un poco más deficitaria, tanto con NVIDIA como para iOS. Yo prefiero la versión con Safari de Google Sheet, que es las hojas de cálculo de Google. Vale, te iba a preguntar Eh, ahora con en- ellas. Muy bien, perdón. Es No, que, no, claro, perfecto, perfecto. claro, en castellano sí se llaman hojas de cálculo de Google, pero como yo lo tengo en inglés, pues es Google Sheets.
El tema es la parte de lectura de la hoja. En las 3 aplicaciones con el lector de pantalla obtenemos la letra de columna y el número de fila. Podemos conocer qué valor hay en ese momento y qué valor calculado, e incluso en algunos, como Microsoft Excel, podemos tener información hasta del diseño de la propia página. El problema es cuando vamos a la exportación de esa información de la hoja de cálculo a un formato visual, como puede ser un gráfico de barra, un gráfico de tarta y demás. Ahí ya te puedo decir que la accesibilidad casi se pierde por completo. Y digo casi porque JAWS o VoiceOver pueden leer algunas de las etiquetas que se exportan a esa gráfica con los valores y porcentajes, pero interactuar con la hoja de cálculo a través de ese gráfico, de modificar el tamaño de las barras y demás, no, con lector de pantalla es imposible. Y yo también lo que veo solución? súper complicado, lo que has comentado antes, la capacidad de memoria que tiene que tener la persona que no ve, digamos, para hacer todas las referencias de las columnas y filas de la información que está dando, ¿no? Claro, ahí yo lo que alcanzo es una solución pactada con compañeros. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar sobre un libro con varias hojas, yo lo que les digo es, siempre vamos a trabajar en proyección vertical. O sea, en cada fila vamos a tener los datos, por ejemplo, de un usuario. Y entonces, en todas las hojas, la información, por ejemplo, en la columna A va a estar el número de identificación del usuario, en la B va a estar el nombre del usuario, en la C el apellido, en la D Entonces, si todos respetamos eso, es más fácil de memorizar, porque si te dice, te voy a pasar un libro con 12 hojas que son los 12 meses del año. Entonces yo sé que si me quiero ir a abril, me voy a la 4ª hoja. Entonces, el contexto del documento es muy importante para poder navegar ahí. Luego está el tema de la destreza del usuario a la hora de utilizar la herramienta. Hay usuarios que utilizan Excel y no se han molestado en leer el manual y no entienden que un fichero de Excel puede tener más hojas, más libros. Entonces, son conceptos que quizás no entiendan. Recordemos que Excel es una herramienta muy especializada que se ha divulgado para todo el mundo, pero que en muchos casos estamos perdiendo casi el 90% de la funcionalidad de una hoja de cálculo, que se utiliza para cosas muy concretas y muy polivalentes. Sí. Entonces, si vamos a hablar de nivel profesional, hay que exigir nivel profesional a la hora de manejar el lector de pantalla y a la hora de adquirir conocimientos de las herramientas que estamos utilizando. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando vas a utilizar una herramienta ofimática, yo lo primero que hago personalmente es irme a la ayuda y ver y hacerme un listado de los atajos de teclado. Porque así voy a comprender cómo funciona la aplicación. Porque si hay un atajo de teclado para saltar entre hojas, saltar entre filas o saltar entre elementos interactivos, ya sé que la aplicación permite hojas múltiples, permite incrustar elementos interactivos, por ejemplo, un botón, una etiqueta de texto no activa y hacer diseños con las hojas. Entonces, que una persona ciega con un nivel medio o bajo de lector de pantalla quiera utilizar una aplicación tan compleja como una hoja de cálculo sin molestarse en aprenderlo, pues es un poco utópico. Muy bien. Otra herramienta, sí, decía que otra herramienta mucho más visual es la que se utiliza para hacer presentaciones. ¿Cuáles destacan por su facilidad de uso para personas con discapacidad visual? Pues Keynote para Mac, para mí es la mejor en cuanto a la hora de crear las presentaciones. Luego PowerPoint en Windows y en Mac. Y la que no es nada accesible, presentaciones de Google. Estoy hablando de crear. Y para visualizarlas, pues seguimos en el mismo ranking. Keynote para Mac, PowerPoint para Windows y Mac y presentaciones de Google. En Windows es más accesible para verlas que en Mac porque requiere bastante destreza por parte del usuario de VoiceOver. Hay que hacer muchos saltos entre elementos semánticos para poder acceder a las distintas diapositivas.
Y muchas veces estas presentaciones acaban en un formato que es el PDF, que conocemos muchos. ¿Cuáles son las aplicaciones que consideras más accesibles para la lectura de este tipo de documentos? Para cualquier sistema operativo de escritorio, tanto Mac, Windows y Linux, el Acrobat Reader. Acrobat Reader es el que te va a proporcionar más información semántica del documento, del PDF. ¿En qué sistema se lee mejor, más cómodamente? En Windows, tanto con JAWS como NVDA, perdón. La lectura de un PDF es bastante, entre comillas, cómoda. Otra cosa es que se pierda alguna información, que con Mac sí se ve, pero ese exceso de información quizás resulte complejo. Vista previa para Mac te da acceso a documentos PDF muy planitos, sin problemas, pero si llevan tablas o controles de formulario y demás, ahí Acrobat Reader. Una solución que suelo utilizar yo cuando el documento PDF es complejo es abrirlo con el propio Microsoft Word de Mac en las últimas versiones del 2020 para acá y lo integra como si fuera un documento de Word y ya ahí lo puedes exportar como un documento de Word y leerlo como un documento de Word. Que facilita la lectura. Bueno. Interesante. Y entonces, después de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De todas las herramientas, ¿crees que las herramientas ofimáticas son lo suficientemente accesibles para que una persona con discapacidad visual pueda ejercer sus funciones con normalidad, sobre todo en un puesto de trabajo, nos referimos? Sí, pero requieren de un aprendizaje por parte de la persona ciega y una divulgación con el resto de compañeros. Yo me encuentro muchos problemas de accesibilidad porque el documento no se ha creado con los elementos de accesibilidad. Por ejemplo, en Google Documents, los compañeros utilizan encabezados, párrafos y listas porque Google Documents no te deja hacerlo de otra manera. En cambio, en Word de Microsoft, tú puedes crear un encabezado bien utilizando la etiqueta de encabezados, que el lector de pantalla se lleva muy bien con ella, o cambiando el formato y el color de una línea del documento, que visualmente se entiende que es un encabezado, pero con el lector de pantalla nos aparece como una línea más del documento, perdiéndonos esa información que en algunos casos puede ser vital para entender una estructura de un documento complejo. Claro, aquí es importante, pero yo creo que ya en general, aunque no sea para una persona con discapacidad visual, el utilizar todo este tema de encabezados y este tipo de cosas, luego al final te facilita el trabajo, que si tú vas a dar un formato al documento ya con apariencia estética, vayas también mucho más rápido, porque ya trabajas sobre algo que vale para todos los encabezados 1, encabezados 2, y que los quieres poner de determinada forma. Y es verdad que luego también los lectores de pantalla, porque te los identifica, puedes ir navegando a través de ellos. Claro, por eso a mí me gusta mucho Google Documents y Pages, porque ya por defecto están enfocados a utilizar estilos. Y en esos estilos tienes estilos de encabezado, estilos de párrafos, estilos de listas. Entonces, esos estilos a la hora de ser exportados o ser leídos con un lector de pantalla ya incorporan la accesibilidad. Microsoft, como esta creación por estilo ha sido posterior, pues posibilita tanto la creación del documento por estilo como también la creación modificando y aplicando efectos visuales al contenido, que ahí, por desgracia, es lo más habitual, que una persona que no conoce que existen los elementos de encabezado lo que hace es elige un tamaño de letra más grande y lo pone en negrita y ya está. Y ya está, sí. No, y eso es educar, comentar al compañero que cuando se traje este tipo de documentos, pues ese tipo de cosas se haga siempre a partir de los estilos, ¿no? Porque eso luego facilita, va a facilitar luego el mantenimiento del documento y también facilita que una persona que no ve, pues pueda navegar rápidamente para aquella información que le interesa, no se tenga que rastrear todo el documento. Es un poco... ¿Alguna cosilla más, Marta? No tenemos más preguntas, salvo que tengáis alguna cosita más que queráis añadir. Pues sí, a mí me gustaría indicar que
esta labor de la persona con discapacidad de inculcarle a la persona compañera sin discapacidad que cree los documentos accesibles, también lo haga para las hojas de cálculo y también para los ficheros de presentación. Muchas veces te mandan un PowerPoint o un Google Presentation con gráficos de barra indicando cómo va la compañía y demás, y esos elementos numéricos, si no llevan una descripción alternativa, yo no puedo leerlo. Entonces los compañeros ya en Cabify los tengo educados, entonces bien. Pero sí es cierto que cuando colaboro con otras empresas o otros proyectos, me encuentro este problema. La información visual es muy habitual en las presentaciones. Sí. Y aunque yo pueda leer el texto de una diapositiva o de una hoja de cálculo, muchas veces el uso de elementos visuales como propios emojis o colores, por ejemplo, celdas en rojo, celdas en azul, pues toda esa información me la pierdo. Entonces hay que buscar alternativas que sí sean accesibles y tanto Excel como Google, hoja de cálculo de Google, perdón, que no me acuerdo en español, y Numbers, pues incorporan elementos de accesibilidad para que ese documento sea lo más accesible posible. Pues por mi parte nada más, Marta, que Perfecto. darle otra vez gracias a Jonathan porque yo creo que ilustra muy bien que hoy día las herramientas que más utilizamos en una oficina, estas herramientas ofimáticas, con una disciplina de trabajo, una persona con discapacidad visual las puede utilizar prácticamente al 90% por lo menos, y que nunca tiene que ser un hándicap para que esa persona no pueda acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Y otras conversaciones que estamos teniendo con otro tipo de perfiles, pues al final vemos que, digamos, existe suficiente accesibilidad para que eso no sea una parte de excluir a esa persona. O sea, quiere decir que habrá que valorar su perfil profesional y proporcionando las herramientas adecuadas que existen, que están ahí, simplemente es conocerlas y difundirlas, pues esa persona seguramente va a poder estar trabajando con el resto de sus compañeros de igual a igual. Era un poco lo que también queríamos ver en este tipo de entrevistas. Y nada, agradecer otra vez a Jonathan eso, pues esta labor de divulgación que nos está haciendo, que creo que es súper importante para concienciar. Sí, de Un placer. concienciación sobre todo, sí. Yo estoy segura de que ha dado mucha información interesante para todas las personas que nos siguen y por eso, bueno, pues gracias Jonathan por este repaso tan práctico de las herramientas que utilizamos a diario y de las que, por lo que hemos visto, todavía nos queda tanto por aprender. Esperamos poder contar contigo de nuevo muy pronto. Muchas gracias. A vosotros.